Son las 11 de la mañana con 40 minutos. Agradecemos que el investigador catedrático, el doctor Enrique Richard, pueda atendernos. Él vive en Ecuador y está haciendo una atención con el programa para atendernos, atención que valoramos mucho. Bienvenido al programa, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, querida René, y bueno, un grato placer poder compartir este espacio contigo y con mi querida Bolivia. Ayer el gobierno presentaba al 2024 como el año de los camélidos y yo no pude evitar hacer referencia a lo que usted compartió en determinadas charlas cuando nos hablaba de toda la potencialidad que tienen los camélidos en el país y lo maltratados que están. Entonces le voy a pedir que haga un ejercicio de resumir toda esa información que usted dispone para comentársela a nuestra audiencia. Ok, bueno, en primer lugar recordar que justamente el centro de origen de domesticación de nuestros camélidos, que los camélidos domésticos que tenemos son básicamente dos especies, la llama y la alpaca. La llama es el producto de la domesticación del guanaco y la alpaca de la vicuña. Es decir, en Sudamérica tenemos 4 especies de camélidos, 2 domésticas, la llama y la alpaca, y 2 silvestres, el guanaco y la vicuña. Y el centro de origen de esta domesticación, de esta producción de 2 especies nuevas como son la llama y la alpaca, fue justamente la región del altiplano peruano-boliviano. Concretamente, los ancestros tihuanacotas fueron los corresponsables de este proceso de domesticación. Por lo tanto, podríamos decir perfectamente de que lo lógico sería que utilizáramos estos camélidos como el ganado por excelencia en el área altiplánica. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que por esta colonización cultural, como se le ha dado en llamar, muchas veces hemos optado por alternativas que no están hechas para nuestro altiplano, como cuáles, como la oveja, la vaca, por ejemplo, que en demasiados casos han ocupado el territorio que antes ocupaban los camélidos, y nos olvidamos de que el camélido podría haber sido una fuente económica, que es lo que plantea ahora el Año Mundial de los Camélidos para Bolivia, y una fuente económica pero muy superior por lejos a la que actualmente tiene el gas. De hecho, lamentablemente, por no entender esta ecuación, por no valorar nuestro patrimonio, es decir, nuestros camélidos, es que hemos ido perdiendo al camélido como opción económica en favor de otros países, como por ejemplo, ¿cuál? Estados Unidos de Norteamérica, en estos precisos momentos, gana mucho más con la venta de productos certificados de alpaca que lo que gana Bolivia con el gas. ¿Y cómo ocurrió esto? Pues bueno, es que cuando alguien no valora lo que tiene, nunca falta otro que sí lo valora y lo aprovecha. Y eso es lo que pasó con Estados Unidos. Estados Unidos es un país, para el que no lo sepa, que nunca tuvo camélidos. Claro. Entonces, ¿desde cuándo trabaja la alpaca? Desde hace aproximadamente unos 30, 40 años. Pero aprovechó lo que nosotros no estábamos aprovechando. Y invirtieron millones en investigación para poder
sacarle el máximo provecho. Además de Estados Unidos, querida María René, han habido otros países como Italia, como Australia, como Nueva Zelanda, que se han llevado también nuestros camélidos para criarlos, para producir y convertir eso en una industria, porque tanto con la llama como con la alpaca, no solo se aprovecha el pelo, sino también la carne, el cuero, uno de los mejores zapatos de cuero, botas de cuero que hay en el planeta Tierra, se hacen con el cuero delgado que tiene la llama, por ejemplo. Entonces ahí hay un potencial pero tremendo. Parece para gente que es más de la lógica de es mejor explotar el oro, es mejor explotar los metales, pareciera una mentira, un juego, un sueño que se plantee que, por ejemplo, el desarrollo de la industria de los camélidos pueda alcanzar o superar a la renta petrolera, o sea, ¿cómo puede darse esto? O a la renta gasífera en el caso de Bolivia. ¿Cómo puede darse esto? ¿Esto es real? ¿Hay empresas, hay cifras, hay estudios que puedan validar esto? Por supuesto que sí. Como yo he mostrado varias veces en los cursos de posgrados, por ejemplo, simplemente entrar a la Asociación de Creadores de Alpaca de Estados Unidos, y ellos anualmente publican la ganancia neta que tienen como asociación, simplemente, de productos solamente de alpaca. Y existe también una tesis de maestría de la Escuela Militar de Ingeniería que hicieron dos estudiantes míos hace unos, no recuerdo bien si 10, 12 años atrás, y en ese momento, te estoy hablando hace 10, 12 años atrás, en ese momento Estados Unidos, solo vendiendo productos certificados de alpaca, estaba ganando alrededor de un 25 a un 30% más de lo que ganaba Bolivia con el gas. ¡Qué locura! Y eso es solo con la alpaca. Ahora bien, el problema del gas, que es algo que a mucha gente le cuesta comprender, es que el gas se va a acabar, María René, se va a acabar en algún momento. ¿Y ahí qué vamos a hacer? En cambio, cuando hablamos de camélidos, estamos hablando de un ganado, de una industria sostenible en el tiempo, y es una industria que además permite equidad social, porque el dinero de todos estos productos llega al productor, no importa qué pequeño sea. Se trata simplemente de armar cooperativas y a partir de esas cooperativas vender los productos, exportar los productos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, si lo queremos hacer eso ahora, es como que nuestro vagón quedó muy atrás de la locomotora que inició en su momento Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pero la información está, doctor, la información se tiene, y algo muy importante, las llamitas, las alpacas, los guanacos no destruyen el hábitat donde están, y ello puede hacer también la diferencia para el desarrollo de esta industria en este momento. Creemos que las ovejas son lo máximo, que las cabras son lo máximo, y quién sabe lo sean en otro hábitat, pero usted explicaba que en este caso, en el altiplano, la presencia de ovejas y de otras especies, incluidas las vacas, eran muy hostiles con el medio ambiente. Chiquitito, por favor, cuéntenos esto. Es correcto, totalmente correcto. La oveja es un animal considerado erosivo, y los suelos altiplánicos son suelos muy frágiles. Entonces la pezuña de la oveja, la pezuña de la vaca, por ejemplo,
destruye esa capa fértil delgada que tiene el altiplano, ocasionando que los vientos altiplánicos se lleven la capa fértil. Por eso también es que en el altiplano vamos a encontrar un montón de pueblos fantasmas que otrora tenían como industria la oveja, y sin embargo al agotar los suelos, esas ovejas empezaron a morir de hambre y no les quedó más remedio que emigrar a las grandes ciudades como el Alto, por ejemplo. Entonces ahí tenemos otra ventaja. Por ejemplo, los camélidos tienen almohadillas plantales que los hace idóneos incluso para los bofedales. Y los bofedales, tú sabes muy bien, es un ecosistema muy frágil que en ese caso, por ejemplo, el ganado vacuno los destruye, pero casi inmediatamente. Entonces, como bien lo has mencionado, no solo hay que tener en cuenta la parte económica, sino la parte ecológica. Y en este sentido, el ganado por excelencia para no perder nuestros ecosistemas también son nuestros queridos camélidos. ¿Cuánto vale una libra, un kilo de lana de oveja merino, que es la mejor? ¿O cuánto vale un kilo de lana de alpaca? Bueno, eso varía año tras año, pero el kilo de lana de oveja merino, que no es la que tenemos en Bolivia, que se supone que es muy buena. Exacto, es considerada la mejor lana de oveja. El kilo, el año pasado o el anterior pasado, andaba o rondaba alrededor de los 25, 30 dólares más o menos el kilo. Mientras que, por ejemplo, la vicuña, que es la lana más fina del planeta, esa lana, por ejemplo, el kilo estaba entre 500 y 700 dólares. Entonces, ahí también no hay donde perderse. ¿Por qué? Porque para una persona que cría ovejas, para llegar a 500 o 700 dólares, va a necesitar un mínimo de 20 o 25 ovejas merino. Mientras que con una sola vicuña, por ejemplo, ya tiene la misma cantidad de dinero. Y claro, además de ese costo, ¿no es cierto?, de la lana, porque aquí cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos del uso del interés sin tocar el capital. Entonces aquí solamente lo que haríamos es sacarles la lana y volverlos a liberar a los animales. Es decir, nos darían ese interés. Pero si nuestras mujeres andinas, por ejemplo, se pusieran a tejer con esta lana un pullover, por ejemplo, una chompa de lana de vicuña, estos son datos de National Geographic, por ejemplo, hace unos años atrás costaba alrededor de 5.000 dólares. Entonces la manufactura le da a eso ese valor agregado adicional, claro, extraordinario. Bueno, aquí tenemos las mantillas de vicuña que son muy caras, seguramente estarán en 500 dólares, 600 dólares, pero ojo con esto, el doctor Enrique Richard tiene información, sabe de este asunto, y hemos logrado esta entrevista para tener ese pantallazo. Esta puede ser una oportunidad, aunque estemos tarde, muy importante, donde ganemos todos. Gane el país, gane el que cría a las alpaquitas, ganemos en el medio ambiente y la preservación de nuestros escenarios y más. Doctor, muchas gracias, ha sido muy, muy importante conversar con usted, ya tenemos la ruta, lo vamos a estar molestando constantemente. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, querida María René,
y estoy a disposición para cuando lo necesiten. Un cordial saludo a mi querida Bolivia. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el doctor Richards realmente ama este país.